Ella creía que compraba una mansión abandonada por un solo dólar, para simplemente sobrevivir a tiempos difíciles. Pero cuando abrió la habitación oculta y descubrió la verdad sobre su familia, comenzó una historia para la que no estaba preparada. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El viento tardío de otoño soplaba con una insistencia que parecía personal, arañando el rostro de Emma Carter como si quisiera borrar los últimos restos de calor que quedaban en su piel. Ella ajustó el cuello de su abrigo gastado, tiró del pañuelo que intentaba cubrirle la garganta y miró de reojo a su hija de 6 años, Mia, que abrazaba con fuerza a un oso de peluche, viejo y decolorado. La niña observaba las luces de la ciudad con una mezcla de asombro y cansancio, como si esos destellos fuesen parte de un mundo del que ambas habían sido excluidas hacía ya demasiado tiempo. Sentadas en un banco frío del parque, parecían dos sombras sin hogar en una ciudad que nunca dormía y nunca se detenía a mirar. Para Emma, cada noche en la calle se convertía en una nueva prueba. Había aprendido a encontrar rincones donde el viento soplara un poco menos. Había aprendido a distinguir el sonido de pasos amenazantes del simple caminar de un transeúnte distraído. Sin embargo, lo que nunca lograba acostumbrarse era a la sensación de que su vida se había reducido a eso. Un esfuerzo constante por sobrevivir, por proteger a Mia, por conservar lo poco que quedaba de dignidad. Había trabajado desde adolescente, acumulado pequeños logros, estudiado de noche para sentirse, aunque fuese por un instante, parte de un futuro mejor. Y luego había llegado Mia, el sueño más querido y más frágil. La niña lo había sido todo para ella, la razón para esforzarse más, para creer que la vida podía ordenarse. Pero la realidad había sido más dura que sus esperanzas. La caída había sido rápida e implacable. Primero perdió el empleo, víctima de un recorte que nadie vio venir. Los días buscando trabajo se transformaron en semanas y luego en meses, y el dinero empezó a desaparecer. Cuando Mia cayó enferma, los gastos médicos se tragaron cualquier ahorro que aún quedara. Emma pasó noches enteras en vela observando a la pequeña respirar con dificultad, prometiéndose a sí misma que haría cualquier cosa para sacarla adelante. Pero incluso las promesas más firmes se debilitan ante la falta de recursos. El arrendador, cansado de esperar el pago atrasado, les dio un ultimátum que Emma no pudo cumplir. En cuestión de días, sus pertenencias terminaron almacenadas en un depósito, y ellas dos quedaron expulsadas al mundo exterior con una rapidez que dejó a Emma desorientada, como si le hubiesen arrebatado el suelo bajo los pies. Hicieron un intento por quedarse en un refugio, pero las noches allí no eran tranquilas. Había gritos, discusiones, rostros inquietos, miradas que le hacían sentir que Mia no estaba segura. Después de un par de incidentes que casi acabaron en pelea, Emma decidió que prefería el frío del parque a la amenaza constante. Y así, poco a poco, su vida se redujo a caminar, abrigarse con lo que hubiera, proteger a su hija y no rendirse ante el cansancio. Aquel atardecer, mientras acariciaba suavemente el cabello de Mia, pensó en lo poco que le quedaba. Buscó en su bolsillo y tocó la única moneda de papel que había sobrevivido. Un dólar arrugado, casi inútil, que parecía más una burla que un recurso. Ese pequeño rectángulo de papel representaba su último fragmento de estabilidad. Era tan poco que no servía para sacarlas de la calle, y al mismo tiempo, perderlo significaba caer aún más hondo en el abismo del desamparo. Emma lo sostuvo entre los dedos con una mezcla de desesperación y apego, preguntándose si era mejor guardarlo por si ocurría alguna emergencia o gastarlo en algo caliente que pudiese aliviar un poco a Mia. Ana y Angie. La luz tenue de los faroles del parque apenas iluminaba el papel cuando el viento volvió a arremeter con fuerza. Esta vez arrastró un pedazo de periódico que salió volando desde una papelera desbordada. El papel chocó contra las piernas de Emma, que al principio pensó apartarlo sin más, pero su vista se detuvo en un titular grande y llamativo. Mansión antigua por $1. El anuncio iba acompañado de una fotografía en blanco y negro, borrosa pero suficiente para distinguir la arquitectura de una casa enorme, imponente incluso en su deterioro. Emma frunció el ceño, pensando que debía tratarse de una estafa o de un truco publicitario.
Nadie vendía un lugar así por un precio simbólico, salvo que hubiese una trampa. Aún así no pudo ignorar la imagen. El pensamiento de un lugar con techo, con paredes sólidas que alejaran el viento helado, la golpeó con fuerza. Leyó el pequeño texto debajo del titular. Se mencionaba un antiguo patrimonio llamado Silverwood Hall, ubicado en las afueras de la ciudad. La propiedad estaba disponible por $1 debido a una serie de cláusulas relacionadas con su estado histórico y ciertas condiciones legales. El nombre del encargado de la transacción aparecía al final: Harold Bishop, junto a una dirección y un número telefónico. La idea parecía ridícula, pero Emma no podía apartarla de la mente. Era absurdo, sí, y probablemente peligroso. Podía tratarse de deudas ocultas, trámites interminables, una estructura a punto de derrumbarse, o peor, una organización inescrupulosa que buscaba aprovecharse de gente desesperada. Sin embargo, cuando miró a su hija dormida sobre el banco, temblando a pesar del abrigo, algo se encendió dentro de ella. ¿Y si ese anuncio, por improbable que fuese, era una oportunidad real? ¿Y si el último dólar que tenía era precisamente el que necesitaba para cambiar su destino? Al día siguiente, con los dedos entumecidos por el frío, Emma entró en la biblioteca pública, un refugio luminoso y silencioso que contrastaba con su vida en la calle. Allí había computadoras gratuitas, y aunque lentas, eran todo lo que necesitaba. Buscó información sobre Silverwood Hall y encontró artículos sobre una familia rica y prominente de principios del siglo XX, los Hart. La última propietaria, Eleanor Hart, había desaparecido misteriosamente a finales de la década de 1920, dejando tras de sí una historia confusa de herencias disputadas. También investigó a Harold Bishop, quien parecía ser un administrador legal respetado, presente en documentos y registros públicos, sin ningún indicio preocupante. Nada de lo que halló sugería un fraude evidente, pero la situación seguía siendo extraña, como si faltaran piezas para completar el rompecabezas. Durante varios días, Emma meditó sobre aquello. Cada vez que el frío penetraba sus huesos y su hija tosía en mitad de la noche, la idea de la mansión se volvía más atractiva. Finalmente, una tarde en la que el sol descendía con un matiz anaranjado sobre los edificios, se acercó a un viejo teléfono público. Marcó el número del anuncio con manos temblorosas. Una voz grave y cansada respondió al otro lado. Era Harold Bishop. Emma explicó que había visto el anuncio y quería saber si era legítimo. Bishop le confirmó que sí, aunque advirtió que la propiedad requería reparaciones extremas y la obligación de preservar su estructura original debido a su valor histórico. También mencionó una montaña de papeleo que debía firmarse, comprometiéndose a mantener la mansión dentro de ciertos parámetros. Sin embargo, el precio era real: $1. Le propuso encontrarse a la mañana siguiente en los portones de la finca. Con el corazón latiendo con fuerza, Emma aceptó. Esa noche apenas durmió, pensando si había cometido un error o si había dado el primer paso hacia una nueva vida. Al amanecer despertó a Mia. Le dijo que iban a vivir una aventura y juntas comenzaron a caminar hacia las afueras de la ciudad. El trayecto era largo y agotador. Pasaron de calles ruidosas a barrios silenciosos, luego a zonas solitarias donde las casas parecían haber sido abandonadas hacía décadas. La naturaleza salvaje avanzaba sobre los jardines descuidados, y el viento se volvía cada vez más frío. Cuando finalmente llegaron a la entrada de Silverwood Hall, Emma se quedó sin aliento, tanto por el cansancio como por la visión ante ella. Una verja oxidada, de hierro forjado, marcaba la entrada. Tras ella se erguía la mansión, un gigante silencioso con una fachada descascarada, ventanas rotas y una torre que parecía observar el mundo desde una altura orgullosa pero decadente. Pese al abandono, había una belleza innegable en su estructura, como si aún conservara un vestigio del esplendor que alguna vez tuvo. Poco después apareció un sedán oscuro que se detuvo cerca del portón. De él bajó un hombre mayor, de rostro serio y traje impecable. Se presentó como Harold Bishop y las condujo por el camino cubierto de maleza hasta la puerta principal. Con un viejo llavero, abrió la pesada puerta de roble y las invitó a entrar. El interior olía a polvo, humedad y tiempo detenido. Muebles cubiertos con sábanas, techos altos adornados con molduras ajadas, escaleras que crujían bajo el peso de los años.
Todo transmitía la sensación de un lugar olvidado por todos, excepto por la historia que guardaba. En una habitación lateral, Bishop había improvisado una mesa de trabajo. Allí reposaba una gruesa pila de documentos que Emma debía firmar si deseaba hacerse propietaria del lugar. Leyó cada cláusula con atención. Se le prohibía demoler la casa, debía respetar su fachada y ciertos elementos internos, tomar responsabilidad total por su mantenimiento y no exigir compensaciones al Estado por su deterioro. Cada línea parecía poner sobre sus hombros un compromiso enorme. Pero entonces Bishop extendió la mano, esperando la moneda simbólica. Emma introdujo la mano en su bolsillo y sacó su último dólar. El papel estaba arrugado, suave por el uso, un vestigio de todo lo que había sido su vida antes de perderlo todo. Por un segundo, sintió que renunciaba a su último trozo de seguridad, pero luego miró a su hija, que observaba la escena con grandes ojos expectantes, y entendió que ese dólar no podía seguir representando su pasado. Debía convertirse en una puerta hacia el futuro. Lo entregó. Bishop lo guardó con cuidado en un pequeño saco, como si reconociera la importancia del gesto. Después vinieron las firmas. Emma escribió su nombre una y otra vez hasta que su mano comenzó a doler. Finalmente, el administrador recogió los papeles. Le entregó una copia del acta de transferencia y con un gesto escueto, la felicitó. Luego se marchó, dejándolas solas en aquel enorme vestigio del pasado. La puerta se cerró con un sonido que retumbó en todo el vestíbulo. Emma permaneció quieta, sosteniendo la mano de Mia. De pronto, sintió una mezcla de miedo y alivio. Estaban solas. Sí, en una casa decadente y fría, pero también estaban bajo un techo. Por primera vez en mucho tiempo no tendrían que buscar un lugar para dormir. Esa noche, tras recorrer varias habitaciones, eligieron una donde el piso estaba relativamente seco. Extendieron una manta en el suelo y encendieron la pequeña linterna que Emma llevaba en su mochila. Las sombras se movían en las paredes con el ritmo tembloroso de la luz, y cada crujido de la casa hacía que Emma contuviera la respiración. Sin embargo, incluso dentro de esa inquietud, sintió algo parecido a la esperanza. El frío aún era cruel, pero no tan penetrante como en el parque. El silencio era profundo, pero no amenazante, y Mia, acurrucada a su lado, se durmió más rápido que en muchas noches anteriores. A la mañana siguiente, despertaron con el sol filtrándose por los ventanales sucios. Emma decidió que lo primero que necesitaban era agua y algo de calor. Exploró el terreno y encontró un antiguo pozo con una bomba manual. Tras varios intentos, el mecanismo cedió y un chorro de agua oxidada brotó, volviéndose clara poco después. Fue un pequeño milagro que la llenó de alivio. Compartieron un desayuno modesto, usando las provisiones que aún les quedaban, y luego comenzaron a recorrer la mansión con más calma. La cocina inmensa, la sala de comedor cubierta, los pasillos polvorientos, las habitaciones vacías. Cada rincón era un testigo silencioso de un pasado olvidado. Mia, más valiente bajo la luz del día, comenzó a inventarse historias sobre princesas escondidas y tesoros perdidos. Mientras jugaba, Emma inspeccionó una pequeña habitación cerca de la escalera principal. Allí notó un detalle extraño. Un fragmento del papel tapiz estaba ligeramente desplazado respecto al resto de la pared, y bajo la moldura había una línea casi imperceptible, como si la superficie ocultara algo más. Emma se acercó, acarició la pared y sintió que algo dentro de ella despertaba, un presentimiento que no sabía explicar. No era solo la intuición de una mujer acostumbrada a detectar peligros. Era una sensación distinta, como si la casa misma estuviera guardando un secreto que esperaba ser descubierto. Y mientras la luz matutina llenaba la estancia, Emma no podía imaginar que aquel detalle, casi invisible, cambiaría su vida para siempre y revelaría un vínculo inesperado entre su historia y la de quienes habían habitado Silverwood Hall décadas atrás. La extraña sensación que Emma había experimentado al observar aquel fragmento desplazado del papel tapiz no la abandonó durante el resto del día. Incluso mientras preparaba un rincón más habitable para Mia, o mientras intentaba organizar mentalmente la enorme lista de reparaciones que la casa requería, algo en su interior la llamaba con insistencia a esa pequeña habitación junto a la escalera principal. Como si Silverwood Hall, con sus muros agrietados y su aire de tiempo detenido,
Intentara hablarle en un lenguaje silencioso hecho de sombras, de grietas y de huecos ocultos. Esa noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía la superficie irregular de la pared, la línea delgada que no debía estar allí, la posibilidad de que la mansión escondiera más de lo que mostraba. Cuando por fin amaneció, la luz grisácea que entraba por la ventana pareció darle permiso para seguir aquello que su intuición llevaba horas empujando. Tras asegurarse de que Mia estaba entretenida explorando una de las habitaciones superiores, Emma volvió sola a la pequeña habitación. El aire allí era más frío, como si no hubiese circulado en años. Tocó de nuevo el papel tapiz con la yema de los dedos y, siguiendo un impulso difícil de explicar, presionó suavemente sobre una parte de la moldura. Una vibración sutil recorrió la superficie. Después, como si hubiese activado un mecanismo dormido durante décadas, se escuchó un leve clic que resonó en el silencio. La pared comenzó a desplazarse lentamente hacia un lado, revelando un espacio estrecho y oscuro que parecía tragarse la luz que entraba desde el pasillo. El corazón de Emma latía con fuerza. Respiró hondo antes de atravesar el umbral y sintió que la temperatura descendía un par de grados al entrar. El pasaje que se abría ante ella era un corredor estrecho, de piedra sin pulir, cuyos bordes irregulares mostraban marcas de humedad y en algunos puntos incluso musgo. Tenía la sensación de estar descendiendo hacia un tiempo remoto, hacia un lugar que había permanecido sellado al mundo exterior desde la desaparición de su antigua dueña. La linterna que llevaba en la mano proyectaba un haz trémulo que apenas alcanzaba unos pasos más allá, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como si fuesen recuerdos suspendidos. Al final del corredor encontró una pequeña habitación sin ventanas. Era un espacio austero, casi desnudo, donde únicamente destacaban un escritorio cubierto por una gruesa capa de polvo, un estante lleno de libros antiguos, una silla de respaldo alto y, empotrado en la pared de piedra, un voluminoso cofre metálico con un mecanismo de rueda. Todo parecía dispuesto con una intención precisa, como si su dueña hubiera querido asegurarse de que aquel lugar no fuese descubierto fácilmente. Emma sintió un estremecimiento al pensar en la persona que había habitado ese refugio secreto. Una mujer cuya vida se había desvanecido en los registros oficiales, dejando una nube de misterio detrás. Se acercó al escritorio y, con cierto nerviosismo, pasó la mano para despejar el polvo acumulado. Bajo él apareció un objeto de cuero oscuro, de bordes desgastados. Era un diario. La piel había perdido el brillo del tiempo, pero la fecha escrita en la primera página seguía siendo clara. Finales de la década de 1920. Y bajo ella, una firma elegante que hizo que Emma contuviera el aliento. Eleanor Hart. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Con delicadeza abrió el diario y comenzó a leer las primeras líneas. Eleanor describía su vida entre fiestas glamurosas, bailes y reuniones sociales llenas de expectativas asfixiantes. Era evidente que, aunque la joven había crecido en medio del lujo, aquella existencia le resultaba ahogante. En sus palabras había una mezcla de ironía, cansancio y lucidez. Criticaba la superficialidad de los círculos sociales que la rodeaban y confesaba su deseo de vivir de una forma más auténtica, lejos de las apariencias que la sociedad exigía. A medida que avanzaba en la lectura, Emma empezaba a conocer no solo a la mujer que había habitado aquel lugar, sino también el trasfondo de una familia poderosa que había influido en la vida de la ciudad durante años. Eleanor hablaba de su padre, un hombre inteligente y precavido, que había comenzado a mover sus bienes en secreto ante la inminencia de un colapso económico que muy pocos preveían. Él había transformado gran parte de su fortuna en oro, bonos y otros activos fáciles de proteger en tiempos turbulentos. Y había confiado a su hija un secreto. El verdadero alcance del patrimonio Hart estaba oculto en la propia mansión. Ningún documento oficial lo declaraba. Ningún socio tenía acceso al conocimiento, salvo ella. Pero la fortuna también atrae sombras. Apareció entonces un nuevo nombre en el diario: Victor Crane. Emma sintió un escalofrío al leerlo, aunque aún no sabía hasta qué punto aquel hombre influiría en su propia vida. Victor era descrito como un socio de negocios del padre de Eleanor, un hombre ambicioso, inteligente, pero sin escrúpulos, que había comenzado a interesarse demasiado por las finanzas familiares,
tras la muerte repentina del patriarca Hart, Eleanor relataba cómo las visitas de Crane se habían vuelto más frecuentes, cómo su comportamiento había pasado de la cortesía inicial a una presión sutil pero constante. Mencionaba encuentros en los que él insinuaba que la familia debía reorganizar sus activos, sugerencias incómodas que iban acompañadas de una mirada demasiado inquisitiva. Mientras pasaba las hojas, Emma notó un giro en el tono del diario. Eleanor, que al principio sonaba frustrada pero decidida, comenzaba a mostrar signos de miedo. Veía a Crane en lugares donde no debería estar, encontraba documentos movidos de sitio, recibía comentarios enigmáticos que parecían insinuar amenazas. Las sospechas crecían página tras página hasta que se transformaban en una certeza. Victor Crane sabía, o al menos intuía, la existencia de la fortuna oculta, y ella temía que estuviera dispuesto a cualquier cosa para conseguirla. Los últimos capítulos del diario describían los pasos que Eleanor comenzó a tomar para proteger el legado de su familia. Hablaba de esconder documentos, de cifrar información, de preparar una solución definitiva para evitar que Crane se apoderara de lo que no le pertenecía. Una de las últimas frases sobresalía por su tono enigmático. El mapa está completo. El acceso está asegurado. La llave descansará donde los primeros rayos del sol toquen la rosa de la mañana. Emma cerró el diario con un estremecimiento. Aquella mujer, a quien la historia oficial había relegado a un misterio sin resolver, había dejado un tesoro oculto y un mensaje para quienes algún día pudieran encontrarlo. Junto al diario había una carpeta atada con una cinta desteñida. Cuando Emma la abrió, encontró documentos cuidadosamente ordenados, fotografías antiguas donde aparecían miembros de la familia Hart, y en el centro un árbol genealógico detallado. Lo que inicialmente parecía un registro distante, que no tenía relación con ella, se convirtió en una revelación cuando sus ojos siguieron las líneas y los nombres hasta llegar a uno que reconoció, el de su madre. Su corazón dio un vuelco. Allí, al final del trazado, estaba su propio nombre escrito con caligrafía antigua. La sangre de Eleanor Hart corría por sus venas. No era una intrusa en la casa que había comprado por $1. Era la heredera inesperada de un legado que la historia había querido borrar. La magnitud de la revelación dejó a Emma sin palabras. Se sentó junto al escritorio, respirando profundamente, tratando de ordenar las emociones que la golpeaban una tras otra. Sorpresa, incredulidad, temor, maravilla. En ese instante entendió que nada de lo que había vivido en los últimos meses había sido del todo casual. Su llegada a la mansión no era una simple coincidencia. Algo más profundo la había llevado allí. Una cadena de decisiones y circunstancias que conectaban su vida con una historia de casi un siglo atrás. Pero faltaba una pieza, la llave mencionada en el diario. Recordó la frase sobre los primeros rayos del sol y el jardín de rosas. Decidida a seguir la pista, esperó al amanecer del día siguiente. Salió al exterior envuelta en el aire frío de la mañana, mientras el cielo se aclaraba lentamente. Los restos del antiguo jardín estaban silenciosos, con rosales marchitos que sobresalían como esqueletos de lo que alguna vez fue un paraíso floral. Caminó siguiendo el mapa dibujado en el diario y se posicionó en el punto señalado, observando cómo las primeras luces del sol comenzaban a filtrarse entre las nubes. El rayo inicial tocó un rosal particularmente viejo, uno cuyos tallos nudosos se arqueaban como si hubieran soportado demasiados inviernos. Emma se arrodilló y empezó a revolver la tierra en la base de la planta, sintiendo cómo el suelo húmedo se pegaba a sus manos. De pronto, sus dedos chocaron con algo duro y metálico. Extrajo una pequeña caja oxidada. Dentro, envuelta en un paño que tiempo atrás habría sido blanco, encontró una llave antigua, elegante y delicada, la misma que Eleanor había descrito en el diario. Ansiosa por descubrir lo que guardaba el cofre metálico del pasaje oculto, Emma regresó de inmediato a la habitación secreta. Con manos temblorosas, introdujo la llave en un pequeño orificio que había pasado por alto la primera vez. Luego giró la rueda del mecanismo con la combinación numérica que aparecía en una de las últimas páginas del diario. Se escuchó un chasquido profundo, y la puerta del cofre se abrió revelando su contenido. Dentro había bolsitas de terciopelo que guardaban lingotes de oro, monedas antiguas, bonos con sellos oficiales
y documentos notariales que certificaban propiedades y bienes diseminados en varias ciudades. También encontró un estuche con joyas familiares, piezas delicadas, algunas con gemas brillantes, otras diseñadas con el refinamiento de principios del siglo XX. Era una fortuna incalculable, pensada para sobrevivir a cualquier crisis, construida para perdurar. Emma sintió que el aire se le escapaba al comprender que tenía en sus manos no solo una herencia material, sino un testimonio de la lucha de una mujer por proteger su historia del peligro que la amenazaba. Pero junto a la emoción llegó el miedo. Las palabras de Eleanor sobre Victor Crane retumbaron en su mente. Si los descendientes de aquel hombre todavía existían, ¿qué harían si supieran que ella había descubierto el tesoro? ¿Hasta dónde serían capaces de llegar? La sombra de ese temor no impediría que siguiera adelante, pero sí le recordaba que debía ser cautelosa. Por eso tomó solo algunas monedas para financiar las primeras reparaciones urgentes de la mansión. Las intercambió discretamente y contrató la ayuda de Arthur, un viejo artesano de la zona que conocía la historia de Silverwood Hall y que, a pesar de su edad, aún era capaz de reparar techos, ajustar tuberías y hacer que un lugar en ruinas empezara a parecer un hogar. Con el paso de los primeros días, Arthur logró acondicionar algunas habitaciones y restablecer el suministro básico de agua y calefacción. Por las noches, mientras Emma observaba cómo Mia dormía tranquila en un cuarto cálido por primera vez en semanas, pensaba en lo rápido que había cambiado su vida. Aún así, la sensación de calma seguía siendo frágil, como si una amenaza invisible se cerniera sobre ellas. Y aunque todavía no sabía qué forma tomaría ese peligro, presentía que no tardaría en manifestarse. Porque cuando una fortuna tan grande surge de las sombras, la oscuridad que la rodeaba no desaparece de inmediato. Emma aún no había visto la primera señal de la tormenta que estaba por desatarse, pero su intuición, afinada por meses de supervivencia, ya percibía la llegada de algo que pondría a prueba no solo su coraje, sino también la fuerza del legado que acababa de descubrir. La sensación de amenaza que había comenzado a rondar a Emma se materializó antes de lo que hubiera imaginado. Los días siguientes transcurrieron entre las reparaciones que Arthur realizaba con paciencia inquebrantable y los intentos de Emma por adaptarse a una vida que, aunque más estable que la anterior, aún le resultaba extraña e incierta. Mia se acostumbraba poco a poco a la mansión, recorriendo con curiosidad pasillos que aún conservaban un eco melancólico, como si la casa respirara historias antiguas por cada grieta en sus paredes. Emma intentaba concentrarse en mantener a su hija segura y en avanzar en la reconstrucción del lugar, pero la sombra de lo que había leído en el diario de Eleanor seguía presente. Era una advertencia silenciosa que flotaba en cada habitación, recordándole que la fortuna que ahora poseía no solo representaba una oportunidad, sino también un riesgo. La primera señal clara apareció una mañana, cuando un golpe firme resonó en la puerta principal. Emma, que se encontraba en el vestíbulo intentando reorganizar cajas de herramientas, se estremeció al escuchar el sonido. No esperaba visitas. Cuando abrió la puerta, un mensajero le entregó un sobre grueso con el logo de Crane & Partners, un despacho jurídico cuyo nombre la hizo sentir un nudo en el estómago. Cerró la puerta despacio y permaneció quieta unos instantes, sosteniendo el sobre como si fuera una pieza frágil a punto de romperse. Finalmente lo abrió, con una mezcla de miedo y determinación. El contenido era una notificación legal extensa y redactada con una precisión fría. Le informaban de que, aunque la propiedad hubiese sido adquirida formalmente por $1, existían reclamaciones históricas vinculadas al patrimonio de la familia Hart, que según la firma, permanecían sin resolverse. La carta exigía que desalojara la mansión en un plazo de 30 días, advirtiéndole de que, en caso contrario, iniciarían acciones judiciales inmediatas. Emma sintió cómo le faltaba el aire. Lo que más temía desde que abrió el cofre en la sala secreta había llegado. Los descendientes de Victor Crane seguían allí, persistentes, dispuestos a reclamar lo que creían suyo. No podía enfrentar aquella amenaza sola. Tomó el abrigo y llevó consigo la carta mientras recorría la ciudad hasta la oficina de Harold Bishop. El edificio donde trabajaba el administrador estaba lejos de tener el esplendor de la mansión. Era un piso estrecho,
con muebles viejos y documentos amontonados. Bishop la recibió con la misma serenidad que había mostrado durante la compra del inmueble. Observó la carta con gesto grave, pero no sorprendido. Explicó que los Crane llevaban décadas intentando demostrar algún derecho legítimo sobre Silverwood Hall, reclamando supuestos acuerdos financieros con el padre de Eleanor que nunca lograron probar. Cada intento había sido rechazado por el sistema judicial, pero la insistencia de la familia no había disminuido. Fue esa persistencia lo que llevó finalmente al tribunal a resolver el asunto mediante la venta simbólica del inmueble, cerrando oficialmente el capítulo de disputas sobre su posesión. Sin embargo, que el tribunal hubiera cerrado el caso no impedía que los Crane buscasen otros métodos para intimidar a la nueva dueña. Bishop aconsejó a Emma que no enfrentara el problema sola y le recomendó contactar a Claire Monroe, una abogada especializada en disputas hereditarias complejas. Emma respiró hondo, tratando de asimilarlo todo. Ella, que hacía apenas unas semanas dormía en un banco de un parque, se veía ahora envuelta en un conflicto legal con una familia poderosa, cuyo nombre había sido mencionado con temor en el diario de su antepasada. Se marchó de la oficina con la dirección del despacho de Claire, escrita en la parte trasera del sobre, y la mirada fija en la idea de no permitir que nadie les arrebatara su hogar. Claire Monroe resultó ser una mujer de porte firme y mirada aguda, con una oficina ordenada al milímetro y una presencia que inspiraba confianza. Emma relató su historia desde el principio, sin omitir nada. La vida en la calle, el anuncio de la mansión, la compra, el descubrimiento del diario y la habitación oculta, la fortuna encontrada en el cofre y, por supuesto, el árbol genealógico que demostraba su parentesco directo con Eleanor Hart. Claire escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, observando el conjunto con la atención de quien arma un rompecabezas. Cuando Emma terminó, la abogada guardó silencio unos segundos y luego afirmó con seguridad que el caso tenía fundamentos sólidos. Los documentos de Eleanor, el registro religioso que mostraba la línea de descendencia y la propia decisión judicial de autorizar la venta por $1, formaban un conjunto difícil de refutar. Le propuso trabajar a cambio de un porcentaje mínimo del patrimonio si ganaban el caso. Emma aceptó, sabiendo que necesitaba a alguien con esa firmeza de su lado. Pero la batalla no sería solo legal. Comenzaron a ocurrir incidentes inquietantes alrededor de la mansión. Ciertos coches aparecían estacionados frente a la entrada, permaneciendo allí durante horas sin motivo aparente. Una noche, la ventana del salón amaneció rota, con cristales regados sobre el suelo y el viento colándose por el hueco como un intruso. Otro día, una piedra fue arrojada contra la fachada, acompañada de un papel arrugado que contenía una amenaza escrita con caracteres apresurados e intimidantes. Arthur, al enterarse, expresó su preocupación, recomendando más precaución. Emma, aunque atemorizada, se aferró a la convicción de que no podía rendirse. Silverwood Hall era ahora su hogar, y también el vínculo que la unía a una historia que había permanecido enterrada durante décadas. Claire le pidió recopilar toda evidencia posible sobre los orígenes del patrimonio familiar y la verdadera relación entre los Hart y los Crane. Esto llevó a Emma al archivo municipal, un edificio de techos altos y olor a papel antiguo, donde viejos legajos se acumulaban en estantes que parecían poder desplomarse en cualquier momento. Pasó horas revisando cajas llenas de documentos en busca de nombres, fechas, declaraciones. Finalmente encontró algo significativo. Un reporte de casi 100 años atrás que recogía una queja formal presentada por Eleanor Hart contra Victor Crane. En él, Eleanor lo acusaba de manipulación, engaño y presiones indebidas para que transfiriera una parte del patrimonio familiar. Aunque la denuncia había sido archivada por falta de pruebas, su existencia era un indicio valioso del tipo de relación que mantenían. Siguiendo una recomendación de Claire, Emma visitó también un antiguo despacho jurídico, Davies & Sons, cuyos archivos reservados contenían casos del periodo en que la familia Hart había estado activa. Allí, entre montones de carpetas desgastadas, encontró un documento que la dejó sin aliento. Una declaración notarial firmada por Eleanor poco antes de desaparecer. En ella, Eleanor describía con detalle la existencia de los activos ocultos,
expresaba sus temores ante las intenciones de Victor Crane y manifestaba su voluntad de que el patrimonio fuese protegido para sus verdaderos descendientes. Lo más impactante era que hacía referencia explícita a la habitación secreta en la mansión como lugar de resguardo de ciertos documentos. La coincidencia entre este registro y lo que Emma había encontrado reforzaba la veracidad de todo el legado. Aún así, Claire consideró necesario reforzar aún más la línea sucesoria, por lo que ambas se dirigieron a una iglesia antigua donde, según los registros, los Hart habían sido benefactores. El párroco, un hombre mayor de sonrisa amable, les permitió consultar los viejos libros sacramentales. Las páginas, amarillentas por el tiempo, documentaban generaciones enteras. Allí encontraron las anotaciones sobre el bautizo de la hija de Eleanor, su posterior matrimonio y los registros de nacimiento que confirmaban la genealogía que llegaba hasta la madre de Emma y finalmente hasta ella. La conexión era innegable, trazada de manera impecable en tinta desvaída, como si la historia hubiera esperado pacientemente a que Emma la descubriera. La presión subió un peldaño cuando finalmente apareció ante la mansión un hombre elegante, de traje oscuro y expresión calculada. Se presentó como Jonathan Crane, descendiente directo de Victor. Su voz era suave, pero sus ojos transmitían una frialdad que hizo que a Emma se le erizara la piel. Dijo que deseaba hablar de forma civilizada, que no buscaba conflicto, sino una solución beneficiosa para ambas partes. Le propuso un acuerdo económico muy generoso a cambio de que abandonara la propiedad y renunciara a cualquier reclamo sobre el legado. Sus palabras sonaban amables, pero su tono dejaba claro que aquella oferta tenía un trasfondo de presión, como si quisiera dejar claro que sería imprudente negarse. Emma lo escuchó en silencio, recordando cada palabra del diario de Eleanor, cada advertencia sobre la ambición y las tácticas insidiosas de Victor Crane. Comprendió que Jonathan no era muy distinto de su antepasado y que aceptar aquel trato no solo sería renunciar a su hogar, sino traicionar la voluntad de Eleanor. Con firmeza rechazó la oferta. La expresión del hombre cambió apenas un instante, revelando una sombra de frustración antes de que se despidiera con modales impecablemente fríos. Emma lo observó marcharse, sintiendo que acababa de cruzar un umbral decisivo. Y finalmente llegó el día de la audiencia judicial. El tribunal estaba lleno. La familia Crane había llevado consigo a un equipo de abogados, todos vestidos de negro, con semblantes que parecían moldeados para intimidar. Emma se sentó junto a Claire, aferrándose a la seguridad que emanaba de la abogada. Durante la sesión, los Crane intentaron desacreditar a Emma por todos los medios. La acusaron de oportunismo, insinuaron que los documentos encontrados en la mansión podían haber sido manipulados. Cuestionaron la autenticidad del diario de Eleanor. Alegaron que existían acuerdos financieros entre sus ancestros y los Hart que justificaban un reclamo sobre la propiedad. Claire respondió con contundencia. Presentó el contrato oficial de la venta por $1, recordando que había sido autorizado por el propio tribunal para poner fin a décadas de litigios sin fundamento. Mostró las pruebas genealógicas que demostraban la descendencia directa de Emma. Exhibió el testimonio notarial de Eleanor, donde ella misma detallaba sus temores hacia Victor Crane y su deseo de preservar el patrimonio para sus herederos. Argumentó que el archivo encontrado en la habitación secreta confirmaba la coherencia de la historia. Por último, subrayó que la familia Crane nunca había demostrado documentalmente ninguna conexión legítima con los bienes de los Hart. El juez, tras escuchar ambas partes, tomó un largo momento para revisar los documentos. Cuando finalmente anunció su veredicto, la sala quedó en silencio. Declaró que las reclamaciones de la familia Crane carecían de base, que la compraventa era legítima y que Emma Carter era la única propietaria legal de Silverwood Hall y de los activos relacionados. Además, advirtió a los Crane que insistir en disputas similares sin nuevas evidencias podría tener consecuencias legales para ellos. Emma sintió que un peso inmenso se desvanecía de sus hombros. Aquella sentencia no solo confirmaba que no perderían su hogar, marcaba el fin del miedo que había crecido en su corazón desde el primer día que pisó la mansión. Cuando ella y Mia regresaron a Silverwood Hall esa noche, la casa parecía distinta. Seguía siendo un gigante antiguo lleno de grietas y ecos, pero ahora estaba iluminada por una certeza. Ese lugar,
Con todos sus secretos y cicatrices, les pertenecía de verdad. Era tiempo de dejar atrás la defensa constante y comenzar a construir algo. No sabía aún qué forma tomaría ese nuevo comienzo, pero en los ojos tranquilos de Mia veía la promesa de que el futuro podía ser más cálido que cualquier hogar que hubiesen conocido antes. Silverwood Hall, que había sido refugio, misterio y campo de batalla, estaba a punto de convertirse en algo más grande y luminoso de lo que su antepasada quizás había imaginado. Cuando Emma y Mia regresaron a Silverwood Hall después del juicio, la mansión parecía respirar de otra manera. Ya no era una fortaleza sitiada ni un refugio precario donde cada sombra sugería una amenaza. Ahora irradiaba una calma profunda, casi solemne, como si reconociera que su historia estaba por fin protegida. Emma se detuvo un instante en el umbral, dejando que la quietud de la casa la envolviera. Era la primera vez desde que había entrado allí que sentía que ese lugar no solo las recibía, sino que las aceptaba. Habían luchado por él, lo habían defendido de quienes lo codiciaban y ahora podían, por fin, comenzar a reconstruir algo más grande que paredes agrietadas y techos rotos. Podían reconstruirse a sí mismas. Los días posteriores al veredicto se llenaron de una energía nueva. Arthur, cuya lealtad se había fortalecido al ver la determinación de Emma, volvió a trabajar con renovado entusiasmo. Llegaba temprano cada mañana, cargando herramientas y contando historias de su juventud, que Mia escuchaba con devoción. Juntos, él y Emma trazaron un plan de restauración que, aunque ambicioso, parecía alcanzable ahora que la amenaza de los Crane había desaparecido. El techo de la torre, corroído por décadas de abandono, fue reforzado. Las ventanas rotas se reemplazaron por unas que dejaban entrar la luz sin distorsiones. Las tuberías, que durante años no habían visto agua limpia, fueron sustituidas por un sistema moderno que devolvía a la casa una dignidad inesperada. La mansión comenzaba lentamente a recuperar su forma original, dejando entrever la grandeza que una vez la había caracterizado. Emma aprovechó también parte de los recursos que había encontrado en el cofre de la habitación secreta. No lo gastó de manera ostentosa ni precipitada. Era consciente de que ese tesoro no era solo suyo, sino parte de un legado cuidadosamente preservado por Eleanor Hart. La inversión se hacía con respeto. Contrató a arquitectos especializados en restauración histórica, quienes quedaron fascinados por la mezcla de elegancia y misterio de Silverwood Hall. Con su ayuda, comenzó a rescatar molduras antiguas, a restaurar murales que habían sido cubiertos por capas de pintura, y a devolver a las paredes su color original, ese tono cálido que hacía que la luz de la tarde se reflejara con un brillo casi dorado. A medida que el edificio recobraba vida, Emma también iba transformándose. Los recuerdos de los meses en la calle, aunque aún dolorosos, empezaron a sentirse menos pesados, como si la casa misma los absorbiera y los consolara. Ya no era la mujer que vagaba con una niña en brazos sin saber dónde dormirían. Ahora tomaba decisiones, organizaba equipos de trabajo, planificaba el futuro. Un día, mientras observaba el progreso en la restauración de la biblioteca, se encontró pensando en la frase que había leído en el diario de Eleanor: proteger a quienes vengan después. Ese pensamiento la acompañó durante horas, como un eco persistente, hasta que por la noche, sentada en la cocina iluminada por una lámpara recién instalada, empezó a escribir ideas en un cuaderno. Lo que comenzó como un pensamiento aislado se convirtió en un proyecto claro. Quería convertir Silverwood Hall en un lugar de ayuda para quienes, como ella y Mia, habían perdido el rumbo y necesitaban un refugio. No quería que la mansión fuese simplemente un monumento histórico o un hogar privado, sino un punto de partida para quienes habían sido arrancados de sus vidas por la pobreza, la violencia, el abandono o la mala suerte. Así nació la idea del Fondo Eleanor Hart, un programa destinado a apoyar a madres con niños que se encontraran en situaciones vulnerables. El nombre no fue casual. Emma sentía que, de alguna manera, estaba cumpliendo algo que Eleanor habría deseado, como si la fuerza de aquella mujer hubiera atravesado el tiempo para guiarla. El proceso de creación del fondo fue lento y lleno de trámites, pero Claire Monroe, agradecida por el triunfo judicial, la ayudó sin pedir nada a cambio. Juntas prepararon los documentos legales, redactaron la misión del programa
y establecieron las normas que regirían su funcionamiento. Claire se encargó de registrar oficialmente la organización, mientras Emma comenzaba a adaptar los espacios de la mansión. Algunas habitaciones se transformaron en dormitorios para las futuras residentes, otras en áreas comunes donde podrían compartir comidas, historias y esperanzas. El ala norte se destinó a un espacio educativo donde voluntarios podrían impartir clases de alfabetización, talleres prácticos e incluso asesoramiento legal. La antigua sala de música, una de las más hermosas de la casa, se convirtió en un lugar para actividades terapéuticas, con instrumentos restaurados y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del atardecer. Las primeras familias llegaron una mañana templada, acompañadas por trabajadores sociales. Eran mujeres de miradas cansadas, manos temblorosas y voces que dudaban antes de pronunciarse. Algunas habían huido de relaciones violentas. Otras, como Emma en su momento, habían caído en la calle tras una cadena de infortunios. Llegaban con hijos pequeños que no entendían por qué habían perdido sus hogares, pero que corrían fascinados por los pasillos de la mansión, como si el eco de sus risas fuera la señal más clara de que Silverwood Hall volvía a estar vivo. Al principio se movían con cautela, temiendo que aquella paz fuera demasiado frágil, pero Emma y Mia las recibieron con calidez, compartiendo sus propios miedos pasados, recordándoles que nadie entra a un hogar nuevo sin cargar una historia dolorosa. Con el paso de los meses, la noticia de la transformación de Silverwood Hall empezó a expandirse por la ciudad. Primero aparecieron pequeños artículos en periódicos locales, luego reportajes más amplios en revistas que hablaban del poder del cambio social y de la extraordinaria historia de una mujer que había pasado de dormir en un parque a dirigir una fundación en una mansión histórica. La gente comenzó a ofrecer donaciones, ropa, libros, alimentos, incluso becas educativas. Profesores retirados se ofrecían para dar clases. Psicólogos voluntarios querían ayudar a las familias a reconstruir su bienestar emocional. Una comunidad entera comenzó a reunirse alrededor de la mansión, reviviendo su propósito original: ser un refugio, un lugar de encuentro y una fuente de esperanza. Mientras tanto, Mia crecía en un entorno muy distinto del que había conocido durante los meses de incertidumbre. Su risa llenaba la mansión, corría entre los jardines restaurados, ayudaba a los otros niños a sentirse en casa. Emma la observaba y sentía una emoción profunda al ver en ella no solo a su hija, sino a una niña que se había convertido en símbolo de perseverancia. Mia también encontró una figura inspiradora en Eleanor Hart, cuyos retratos, documentos y objetos ocupaban un pequeño museo que Emma había creado en la habitación secreta. Allí familiares y visitantes podían aprender la historia de la mujer que había protegido su patrimonio para las generaciones futuras. Lo que antes era un refugio clandestino, ahora se había convertido en un espacio de memoria y gratitud. La familia Crane desapareció de sus vidas tan rápido como había irrumpido en ellas. Después del juicio, dejaron de enviar cartas intimidantes y se retiraron del caso sin apelación. Jonathan Crane no volvió a aparecer, como si hubiera entendido que había enfrentado no solo a una mujer determinada, sino a una historia mucho más grande que cualquier ambición personal. Los años comenzaron a transcurrir con la suavidad de un ciclo bienvenido. Silverwood Hall se consolidó como una institución respetada, un faro de ayuda para cientos de personas que encontraron allí una oportunidad para empezar de nuevo. Emma, ya no tan joven como cuando llegó por primera vez, caminaba cada mañana por los pasillos restaurados con una serenidad que nunca había conocido. Sus días estaban llenos de trabajo, pero también de propósito y de afecto. A veces se detenía en las escaleras principales y recordaba el polvo, el frío y el silencio que habían llenado la mansión el día de su llegada. Era difícil creer cuánto había cambiado todo. Mia, convertida ya en una joven adulta, decidió estudiar trabajo social y aplicar sus conocimientos en la fundación. Su energía renovada y su pasión por ayudar inspiraban a las nuevas familias, que encontraban en ella un ejemplo tangible del poder de la solidaridad. Entre madre e hija existía un lazo indestructible, fortalecido por el largo camino que habían recorrido juntas, y por la casa que, de algún modo, les había devuelto la vida. Una tarde de primavera, mientras Emma revisaba documentos en su despacho, se sintió impulsada a visitar la habitación secreta.
No la había abierto en semanas. Bajó por el pasaje estrecho, ahora iluminado por lámparas discretas, que mantenían su atmósfera cálida y respetuosa. Al llegar al escritorio donde había encontrado el diario por primera vez, colocó la mano sobre la superficie pulida y sintió una conexión profunda con su antepasada. Pensó en Eleanor no solo como la mujer que había dejado un tesoro escondido, sino como alguien que había confiado, sin saberlo, en que las generaciones futuras protegerían lo que ella amó. Emma comprendió entonces que la verdadera riqueza de Silverwood Hall no estaba en el oro del cofre ni en los documentos históricos, sino en las vidas que habían sido transformadas bajo su techo. La mansión ya no era un símbolo de decadencia ni una reliquia del pasado. Era un hogar vivo, un puente entre la historia y el futuro, un lugar donde el dolor se convertía en esperanza y donde quienes habían perdido todo podían recordar que siempre era posible comenzar de nuevo. Cuando subió las escaleras para reunirse con Mia y las familias que conversaban animadamente en el salón, supo con absoluta certeza que la última voluntad de Eleanor se había cumplido, aunque nunca hubiese sido escrita. Silverwood Hall había vuelto a florecer, no como la mansión aristocrática de antaño, sino como un refugio lleno de vida y luz. Y mientras el sol descendía, tiñendo las paredes con un resplandor dorado, Emma sintió que todo aquello había sido más que una coincidencia. Había sido destino. Suscríbanse, que se vienen nuevos giros. Vean este y los próximos videos. Allí ya los esperan nuevas historias. Compartan este video para que pueda llegar a muchas más personas.